La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Bueno, hermanos, vamos a hablar de alguien que se fue a buscar las asnas del papá. ¿Saben quién es? El rey Saúl. Las asnas del papá. Bueno, vamos primero a 1 Samuel 9, 3 al 4. Que dice: y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: tomad ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Sí, ahorita nos vamos a mover un poquito a 1 Samuel 10, 20 al 24. En 1 Samuel 9 vemos que dice: Saúl es elegido rey. Y 1 Samuel 10, 20 al 24 dice: y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿Que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Amén. Bueno, ¡viva el rey! Entonces, primero podemos ver que Dios no dejó que se le escondiera a Saúl, ¿cierto? Aquí en el 22 vemos que dice: preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Sí? ¿Por qué habrá estado escondido Saúl? Entonces aquí nos encontramos primero con que Israel no tenía rey, ¿cierto? Israel no tenía esa cabeza como rey. Y entonces podemos ver que Saúl primero se va, imagínese usted, hermano, a pata, como decimos aquí, a pie, caminando, todo lo que caminó, porque vemos que recorrió los montes y todo por buscar unas asnas. Imagínese, hermano, y a veces nosotros los jóvenes, esta palabra la había preparado así para desmenuzarla con los jóvenes, pero me pareció interesante porque la obediencia de Saúl, ¿cierto? A veces nosotros los jóvenes nos cuesta obedecer algunas cosas porque nos da pereza, ¿cierto? Y Saúl hasta donde se fue por unas asnas, ¿sí? Entonces, aquí nos llama la atención, pues a mí, ¿qué habrá visto Dios en Saúl? ¿Cierto? ¿Qué habrá visto Dios en Saúl para que fuera el elegido, para que tuviera el privilegio
ser el rey de Israel. Y entonces, si buscamos qué vio Dios en Saúl, nos podemos encontrar con que Dios busca las mismas características que vio en Saúl, las mismas características las buscan usted y en mí, ¿sí? Esas características las busca Dios. Entonces, ¿cuáles son esas características? Y primero quiero que me respondan ustedes, para el mundo, para la persona secular, ¿quién es el que tiene más oportunidades de sobresalir sobre el resto? ¿Sí? ¿Qué muchacho tiene de pronto más oportunidades de salir adelante? Los ricos, ¿cierto? Los que tienen poder. Porque a veces en el fútbol hay muchos jugadores buenos. De hecho, los jugadores, los mejores salen del barrio, pero muchas veces no llegan porque está la rosca, ¿cierto? Y entonces están los que están patrocinados, los que le piden plata para que los lleven a jugar. Yo tengo un amigo que juega en la selección Valle y él me contaba, no, mira que en la selección Valle hay un amigo mío que lo llamaron a que juegue en la selección Colombia sub-16, pero él dejó el fútbol y se aburrió porque le pidieron 20 millones para llevarlo allá. Y pues, ¿de dónde va a sacar la plata, cierto? Entonces, él me contaba que su amigo le había dicho que pues, se aburrió del fútbol y se dedicó mejor al fútbol sala, ¿sí? Entonces, podemos ver que estos son los que para el mundo tienen más oportunidades de sobresalir. Los que de pronto en el colegio tienen más dinero, los que de pronto ya están en una cúspide, ¿cierto? A veces, ¿cómo miramos a la persona que ya tiene renombre y a la persona que no tiene renombre, ¿cierto? Muchas veces hacemos más a esas personas. Pero, ¿sabe algo, hermanos? Dios no cambia, ¿cierto? Dios no cambia. Y eso, téngalo allí, guardado, anotado, se está apuntando, Dios no cambia. ¿Sabe por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Dios escoge a gente del común, ¿cierto? Saúl era gente del común. Entonces podemos mirar que Dios escoge a gente del común, nos escoge a usted y a mí, porque ¿cuántos creemos que somos escogidos por Dios, cierto? Amén. Nos escoge a usted y a mí para hacer cosas fuera de lo común, ¿sí? Para sobrepasar los límites que opone el mundo, los límites que nos quiere poner el mundo. ¿Y qué es lo que Dios mira en la persona del común? Y entonces vamos a mirar las dos características de Saúl, que fueron esa llave que le abrió las puertas, ¿sí? Y yo no sé, hermanos, si de pronto usted en algún momento de su vida, y por eso digo que la enseñanza va más para jóvenes, pero bueno, aquí todos somos jóvenes, amén. Entonces, lo que Dios miró en Saúl, y es que todos nos hemos atravesado por esa pregunta de, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, cierto? ¿Cuál será el propósito del Padre para conmigo? ¿Qué será lo que Dios quiere hacer conmigo? Porque los jóvenes ahora, una de las preguntas que más atormenta al joven, hermanos, es la siguiente. Cuando el joven se siente que no tiene un futuro especial para él, ¿cierto?
cuando el joven siente que no tiene un propósito, cuando va sin rumbo alguno. Desde luego hay jóvenes a jóvenes, ¿cierto? Hay jóvenes que de pronto son vagos, pero yo soy una persona que a mí me es muy difícil pensar que desde niño alguien no quiera ser exitoso, ¿cierto? Que es lo primero que tal vez a veces le preguntan a un niño para empezar una conversación. ¿Usted qué quiere ser cuando sea grande? Y yo me acuerdo que yo de niño respondía un poco de cosas, ¿cierto? Y ya cuando va aumentando la edad, a los 15, 16 años, ya le preguntan a uno, ¿y usted qué quiere ser? No sé, ¿cierto? Y entonces ya va entrando muchas cosas, que el aspecto económico, que si entonces si voy a estudiar medicina es muy largo. Muchas cosas van entrando a la mente del joven. Y entonces se va como nublando eso, ¿cierto? Pero entonces podemos ver que el joven también se siente frustrado al ver que no tiene como un futuro especial para él. ¿Cuántos quisiéramos a veces que la vida, que Dios nos deje las cosas ahí en bandeja de plata, ¿cierto? Que podamos decir, entre dos opciones muy buenas, quiero esta, ¿cierto? Pero no es así. Pero si desarrollamos estas dos características, vamos a saber el propósito de Dios, ¿sí? Y bueno, quiero que veamos de nuevo el versículo 20 al 22, donde dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Pero preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondiendo Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces podemos ver que Saúl estaba escondido, ¿cierto? Ahí ya Samuel le había dicho que era el rey, ¿cierto? Lo iban a anunciar al pueblo. Entonces, ustedes vieron de pronto a Saúl exhibiéndose y pasando en el medio de todos ellos diciendo, yo soy el nuevo rey. Ahí no se ve que Saúl haya dicho, yo soy el nuevo rey, yo voy a gobernarlos ustedes, yo soy el elegido por Dios. Y Saúl no entró como ese rey, no entró como esa persona de pronto superior, no entró alardeando, sino que vemos a un Saúl que lo primero que dice es que estaba escondido. ¿Por qué Saúl estaba escondido? Porque a veces las buenas noticias también nos pueden causar nervios, ¿cierto? Imagínense, Saúl de pronto estaba atemorizado con esta labor y todo, y podemos ver que otra persona hubiese podido salir y decir, yo soy el nuevo rey, pero Saúl mantuvo algo que se llama humildad, y esa es una de las características que Dios está buscando en nosotros. Y usted, hermano, ¿qué cree que debemos hacer como cristianos? Debemos ser humildes, pero ¿qué más debemos hacer? Cuando soy cristiano, ¿sigo a quién? A Cristo, ¿cierto? Soy discípulo de Cristo, ¿cierto? Y como discípulos, ¿qué debemos hacer? Seguir las enseñanzas de nuestro Maestro, amén. Y entonces, Jesús en el Sermón del Monte dijo muchas cosas, ¿cierto? Nos enseñó demasiadas cosas y nos enseñó a que las buenas acciones que tengamos por los demás no las debemos de pronto echar en cara, que no empecemos a decir siempre, a veces caemos en el juego de decirle a la otra persona lo que hemos hecho por ella, ¿cierto?
Miren, yo hice esto, yo hice lo otro. En el Sermón del Monte también aprendemos de que hay personas que a veces oran en voz alta y oran para que el de al lado lo esté escuchando, ¿cierto? A veces vemos que hay personas que oran y distraen al otro. Hay personas que de pronto con un ayuno salen demacrados. No conozco de pronto aquí en la iglesia de Filadelfia esas personas que vienen al ayuno y después el domingo están diciendo, uy, ayer me dio un hambre, ese ayuno tenía un hambre, hermano, yo veía la hamburguesa años luz, ¿sí? No conocemos a esas personas aquí que dicen, uff, me siento débil. Pero bueno, también nos enseña que cuando ayunemos, no debemos estar ahí alardeando de las cosas que hacemos, ¿cierto? Porque algo que nos enseñan es que todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que podemos hacer, lo hacemos para Dios, ¿cierto? No lo hacemos para que nuestro hermano nos oiga, para que nuestro hermano nos vea. Y vamos a Lucas 14, 7 al 11. Donde dice algo que nos enseña la palabra de la humildad, ¿cierto? Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo él que te convidó a ti, y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Sí? Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cierto? Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí podemos ver que un corazón humilde no es un corazón que está buscando ser promovido, ¿cierto? No es un corazón que quiere estar ahí en lo primero. No es un corazón que está expectante por ser protagonista, ¿cierto? Un corazón humilde es el que está buscando mantener ese bajo perfil, ¿cierto? Y es que nosotros debemos hacer que, así como esos últimos que se sentaron a esa mesa, que después le dijeron, venga, háganse más pacacito, ¿cierto? Así como ellos, que sea Dios el que nos diga que tiene grandes cosas para nosotros, ¿cierto? Que sea Dios el que obre. Porque nosotros no debemos buscar nuestra gloria, ¿cierto? Nosotros no debemos buscar que otra persona nos admire, nosotros no debemos buscar que las personas digan, este hermano como sirve a Dios. Nosotros debemos buscar es que Dios se enaltezca, ¿cierto? Y que sea glorificado Dios por medio de nosotros. Dios quiere corazones humildes y que vivamos siendo unas personas sencillas. Y vamos a irnos a la siguiente situación. Y aquí se me venía a la cabeza algo que nos pasó con Camilo, que, hermano, piense usted en una persona que tenga como referente, ¿sí? Como, esta persona de verdad la admiro porque se ha esforzado, porque tiene grandes cosas, ¿cierto?
Piensa usted de pronto en eso que quiere tener de una persona, ¿sí? Pensando en eso, ahora vayámonos a que esa persona es famosa, ¿cierto? En mi caso, como alguien que le gusta el fútbol, me voy a un futbolista reconocido, ¿sí? Entonces, digamos que está Messi y entonces yo hago todo lo que pueda para ir y tener un momento cara a cara con él, ¿cierto? Y entonces yo me esfuerzo, mejor dicho, burlo la seguridad. Hay gente que llega y le paga a los de seguridad para que los dejen pasar. Muchas cosas, ¿cierto? Y entonces después de todo el esfuerzo, después de viajar hasta Miami, declarándolo, entonces puedo tener a Messi cara a cara. Y le digo, Messi, ¿me regalas una foto? Y Messi me dice, no. ¿Cierto? Hermano, usted y yo, como seres humanos, como personas que somos, después de todo el esfuerzo que hicimos, ¿qué vamos a pensar de Messi? ¿Cierto? Uf, tipo tan deshumilde. ¿Cierto? Qué falta de humildad este tipo. Yo no entiendo cómo se ganó lo que se ganó. Yo no entiendo. No, se nos baja de la cúspide, ¿cierto? Y aquí viene una historia que vivimos con Camilo y fuimos a comer hamburguesa, ¿cierto? Y en el sitio donde fuimos a comer hamburguesa estaba un influencer. Un influencer, de pronto los que no saben, una persona que hace videos y es reconocida por eso, ¿cierto? Entonces, un influencer caleño que estaba en el lugar comiendo y entonces Camilo y yo fuimos como subiendo, ¿cierto? Y Camilo en la mitad de la escalera me dice, ¿viste al que estaba ahí sentado? Y yo le digo, no. Y me dice, sí, es que él es un influencer. Entonces, estaba allí sentado y entonces nosotros, Camilo y yo tomamos la decisión de ir a pedirle una foto. Y los dos vamos, con toda la actitud del mundo, bajamos las escaleras, ya la habíamos subido, ¿no? O sea, habíamos desgastado ya calorías, bajamos las escaleras y le decimos una foto, nos regalan una foto y no nos dijo que no, no nos dijo que no. Pero, ¿usted cómo se sentiría si yo, digamos que Camilo es esa persona a la que usted admira y yo le vengo a pedir una foto a Camilo y yo quiero que Camilo haga la expresión que tenía la persona ese día? ¿Me regalas una foto? ¿Sí? Y se iba a sentar. Yo también una foto. Se paró otra vez. Se sentó. Gracias. Así, hermano. Y yo me fui subiendo con Camilo otra vez. Y ya yo decía en toda la noche, uy, no. Juliana es testigo que ya estaba diciendo no. Persona tan deshumilde. Y después llegó y se fue en esas patinetas, ¿cierto? Y lo primero que me vino a mí a la mente, lo primero que se me vino a la mente fue decir, bueno, él anda en patineta y nosotros estamos en carro por lo menos, ¿cierto? Nosotros vamos en carro y él anda en patineta. Bueno, entonces aquí podemos ver también cómo cualquier gesto puede desbancar a una persona de pronto de esa cúspide a veces en la que las tenemos. Porque lo primero que vamos a pensar no es que esa persona es deshumilde, ¿cierto? Pero hay personas así, hermanos.
Y nos damos entonces cuenta de la verdadera humanidad que tienen las personas. Y entonces se nos olvida que Dios está buscando personas con cualidad de humildad. Y a veces ser humildes es muy fácil pasando por una situación difícil, ¿cierto? O a veces ser humildes es muy fácil cuando veo una persona más que yo, ¿cierto? Y entonces esa persona me dice algo y yo retengo porque tiene más renombre que yo, porque puede hacer que me despidan, puede hacer cualquier cosa, ¿cierto? A veces es fácil ser humilde en eso, pero también debemos ser humildes en el éxito, ¿sí? Debemos ser humildes también en nuestra bendición. El día que Dios nos bendiga, no podemos usar esa bendición para hacer sentir mal a nuestro hermano, ¿sí? Porque a veces en mi colegio, de pronto una persona dice, ve, mira, en estos días el fin de semana me voy para el lago Calima con la familia. Y entonces, digamos que nosotros somos la otra persona. No, nosotros somos los que estamos diciendo, vamos para el lago Calima, ¿cierto? Usted le dice, voy para el lago Calima con mi familia, y la persona le dice, ¿sí? Ah, mira que yo voy, pero a Cancún, ¿cierto? Yo voy a Cancún. Y entonces, diga usted ahí, respondiéndole a esa persona, ¿quién? Yo, ¿quién te preguntó? ¿Cierto? Vamos al lago Calima y estamos emocionados y entonces la otra persona va para Cancún. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Él sí puede ir a Cancún. Entonces, a veces queremos rebajar esa felicidad que sienten nuestros hermanos, ¿cierto? Por pequeños, por grandes logros. La humildad se ve reflejada en los malos momentos. ¿Y cuáles son esos malos momentos? Debemos ser humildes cuando alguien nos regaña, ¿cierto? Cuando mi mamá me regaña y me dice que me estoy portando mal, ah, mami, pero esto, no. Uno se puede enojar, ¿cierto? ¿Y qué pasa si la mamá tiene la razón igual? También nos enojamos. ¿Qué pasa si de pronto una persona en el trabajo te da un consejo y te enojas porque estás en lo tuyo? ¿Cierto? Cuando nos corrigen, si nos enojamos, si nos molesta, eso quiere decir que nos falta humildad, ¿cierto? Entonces, no le pidamos a Dios que nos ponga en una posición alta si todavía nos falta humildad, ¿cierto? Debemos analizarnos primero. Y hermano, debemos ser como Jesús, ¿cierto? Esa es la clave para que tengamos humildad. Y si usted tiene la humildad, no perder la humildad. Y hay algo que es bien impactante que hizo el maestro. Y vamos a Juan 13, 1 al 17. Vamos a leerlo rapidito. ¿Y cómo empieza? Dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavando no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien por lo que soy, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cierto? Hermano, remótese de pronto usted, los jóvenes, al colegio y usted a su primera experiencia laboral, ¿cierto? No sé de pronto si usted recibió una inducción o alguien que le dijera cómo hacerlo, ¿cierto? Esa era como su persona a la cual usted le tenía como ese respeto, así como un alumno es maestro, el maestro es el que le está enseñando, ¿cierto? Pero este maestro que tuvieron los discípulos fue diferente, ¿sí? Le lavó los pies a los discípulos. Y bueno, podemos ver que Pedro era como complicado a veces, ¿cierto? Porque casi en todo había como ese pero de Pedro. Y entonces metía la cucharada también cuando dijo que no le iba a negar y lo negó. Y entonces Pedro metía ahí como la pata. Pero entonces podemos ver que esto es una enseñanza del Señor, de que debemos ser humildes, ¿sí? De pronto ya no lavando los pies a los hermanos, ¿cierto? De pronto, o no, de pronto no, en esos tiempos tenían pecueca, ¿cierto? Porque andaban prácticamente descalzos, se ensuciaban, caminaban. Y entonces, ¿a cuántos de pronto no les daría asco, cierto? Y Jesús, siendo el maestro, los lavó. El día que entendamos que debemos servir, ese día seremos humildes. Y debemos tener un corazón humilde, pero también debemos tener un corazón sano. Y esa es la segunda característica. Pero antes de esa característica, ¿qué es lo que el pastor Jairo nos recalca bastante en nosotros? O pues a mí me lo recalcaba mucho en la 32 y decía que Dios recompensa lo que hacemos en lo poco, ¿cierto? Y yo recuerdo, no sé si el pastor Jairo se acuerda cuando estábamos los jóvenes allá con él y me decía, Samuel, venga a tocar el piano. ¿No se acuerda, pastor? Y el pastor me decía, porque a veces hacía mala cara. Y a veces yo decía, pero yo solo, que era yo solo tocando el piano. Y el pastor me decía, es aquí con los pocos. Es aquí con los pocos. ¿Sí? Y bueno, ahí apoyamos. Y gracias a Dios ha puesto en el corazón del pastor para que ahora sea líder de jóvenes, ¿cierto? Debemos servir en lo poco, hermanos. Vamos a 1 Samuel 26, 10, 26 al 27.
Y se dice, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Saúl había sido puesto por Dios. Saúl recibió la confirmación del profeta. Saúl, frente a toda la gente con el profeta, le dijeron, usted va a ser el rey. Él es el rey. Y muchos, incluso de los que dijeron, viva el rey, después dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Cómo le llama Dios a las personas que no apoyan de pronto al hermano que es colocado por Dios? Y aquí dice, algunos perversos, ¿cierto? Un corazón sano aprende a vivir como vivió Saúl, ¿cierto? Porque aquí también nos dice, y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Eso quiere decir que Saúl se dio cuenta, ¿cierto? Pero se hizo el ciego, ¿cierto? El que no ve nada, el que nada ve. Saúl no les hizo caso. ¿Cuántas veces no nos cargamos con algo que nos dicen, ¿cierto? ¿Cuántas veces no nos dejamos amedrentar por algo, por una palabra, por una persona que nos hirió, ¿cierto? Que entonces nos ofende y entonces tenemos guardado ese rencor con él, con ella, y entonces eso hace que nosotros lleguemos a un tope y no podamos pasarlo. Y pregúntese por qué llega a ese tope y no puede pasarlo. Porque hay algo ahí que está incomodando, ¿cierto? Hay algo ahí a usted que no lo deja avanzar. Por eso es tan importante esto de perdonar, ¿cierto, hermanos? Y es que hay algo que debemos tener muy claro, y es que nosotros a todo el mundo no le vamos a caer bien, ¿cierto? Mamá, a veces yo le digo, mami, yo no le caigo bien a esa persona. O mi mamá también le decía a mi abuelita y decía, yo no soy monedita de oro para caerle bien a cualquier persona, ¿cierto? Entonces, eso lo debemos tener claro, que siempre, por más de que usted triunfe, por más de que usted haga algo, hay personas que van a desprestigiar, hay personas que van a decir, no, ¿usted qué? Pero entonces está en nosotros no dejar que esta ofensa se quede guardada. Por eso la palabra, Jesús dice que debemos de ser como los niños, ¿cierto? ¿Y qué tienen los niños? El domingo apoyé ahí en los niños y se agarraban. Y mejor dicho, es una loquera. Y de pronto peleaban y todo, pero igual después estaban bien, ¿cierto? Después estaban como sin nada. Y yo también fui niño, todos fuimos niños, ¿cierto? ¿Quién nació aquí ya viejo, con toda la experiencia? También me peleaba con mis amigos, todavía me peleo con mis amigos. Y yo le digo a mi mamá, mami, mira que yo me peleo con mi amigo y nosotros al otro día ya estamos bien. Muchas veces no nos decimos ni perdón y ya estamos bien, ya nos hablamos normal y todo eso se olvida, ¿cierto? Pero muchas veces dejamos que eso nos cargue, ¿cierto? Y entonces no podemos avanzar. Por eso Dios busca personas con un corazón humilde y sano. Porque entonces, cuando estemos en el éxito, ¿qué pasa si no tenemos un corazón sano? Si alguien nos critica, si alguien
nos quiere tumbar de pronto, nuestra respuesta no va a ser la mejor. Nos vamos a dejar cargar de eso y vamos a empezar a cogerle rabia a esa persona. Y eso de pronto nos pasa cuando queremos salir a evangelizar, ¿cierto? Eso de pronto nos sucede porque entonces no falta el que de pronto diga en el fondo, no, pues San Cristiano, ¿cierto? No, pues el evangélico. Se van entonces de campaña de evangelización en la iglesia y entonces como uno no puede ir, dice, no, pues miren allá los más metidos con Dios, pues. Y entonces decimos no tan perfecto. Dicen no tan, qué persona, ¿no? Qué personaje. Pero entonces debemos tener nuestro corazón sano y hay una persona que tuvo un corazón muy sano. Y la verdad, hermanos, es difícil lo que sucedió con este personaje, ¿cierto? Vamos a Génesis 50, 16 al 21. Y podemos ver a José, ¿cierto? ¿Qué pasó con José, hermanos? Los hermanos le tenían una rabia increíble, ¿cierto? Y entonces Josué no los perdonó ahí mismo, ¿cierto? José. Y entonces no los perdonó. Porque entonces llegaron los hermanos y a él le dolía, ¿cierto? Podemos ver en la Biblia que a él todavía le dolía y que incluso dejó a uno de los hermanos ahí metido en la cárcel para que sufrieran. Y saben, después de tanto tiempo ya viviendo ahí ellos con la tierra que les habían dado, podemos leer aquí que dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por ser siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Entonces aquí podemos ver cómo los hermanos van donde Josué, y entonces los hermanos van donde José y le dicen, esto fue lo que dijo nuestro padre, ¿cierto? Que estemos bien, que no nos vaya a hacer matar, que ya que murió el papá, ¿cierto? Y José, ven hermanos, José les decía, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y entonces José, después de todo lo que pasó, después de tantas pruebas, ¿cierto? Pruebas que comenzaron por hermanos que le tenían envidia, ¿cierto? Que le tenían rabia. Los perdonó y les dijo que lo iba a sustentar, ¿sí? Aquí podemos ver cómo José tuvo un corazón sano, ¿cierto?
José ahí era poderoso, era uno de los que mandaba ahí, ¿cierto? Era el segundo al mando. Y entonces, él pudo haber hecho lo que quiso con ellos, ¿cierto? Pero José entendió que nuestra historia no puede estar marcada por gente que nos hiere, ¿cierto? Nuestra historia no puede estar marcada por cosas del pasado, porque entonces Dios no va a llegar a ese propósito que quiere con nosotros, ¿cierto? Dios busca gente de corazón humilde y sano. Aprendamos a tener también un corazón sano, hermanos. No entremos en conflicto con nuestros hermanos, con nuestros amigos y lo dejemos ahí. A Josué le pasó que entró en conflicto, pero pudo perdonar, ¿cierto? ¿Será que también nosotros podemos perdonar? Nosotros debemos reflejar el amor de Dios y en eso también está el perdonar. Un corazón sano sabe que los ataques de otra persona no frenan los planes que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes para nuestra vida? Corazón sano sabe que por más que una persona quiera afectarte, no va a frenar la bendición que Dios tiene preparada para ti, hermano. Amén. Vamos a orar, hermanos, para culminar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este día que nos has dado, Padre Santo, porque nos has permitido levantarnos, porque gracias a ti esta noche podemos estar aquí reunidos, Señor, porque gracias a ti sabemos que tenemos un propósito, porque somos personas que no están perdidas aún por el mundo, sin rumbo, sin destino fijo, que no saben qué hacer de pronto con su vida. Nosotros sabemos que te entregamos nuestra vida a ti y que tú eres el que decide qué hacer con ella. Nosotros sabemos que tú eres el que manda. Que por más que nos lleguen pruebas, por más que nos lleguen dificultades, tu bendición no se basa en esas pruebas, no se basa en eso que dicen otras personas, se basa en la humildad, en el corazón sano que nosotros tenemos. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que hemos sido escogidos por ti. Padre Celestial, porque hemos sido privilegiados entre tantas personas que hay en el mundo. Muchas gracias, Padre Celestial, porque eres tú el que nos llena, eres tú el que nos guarda, eres tú el que nos guía, Padre Santo, en cada caminar, en cada día. Te pido, Padre Celestial, que tú seas tratándonos. Padre Santo, que tú seas haciendo que estemos dispuestos, Padre Celestial. Porque si queremos que nos trates, si queremos mejorar aspectos de nuestra vida, nos vamos a tener que exponer a situaciones que no nos gusten. Pero permite que siempre tengamos claro, Padre Celestial, que esa situación la estás dejando pasar porque tú tienes un propósito mayor, Padre Celestial. Permítenos ser humildes, ser sanos de corazón, Padre Celestial, para que así tú seas el que llegue a nuestra vida y el que diga, este es mi propósito contigo. Padre Celestial, te damos gracias por los hermanos que vinieron, por los que faltaron. Te pido, Padre Celestial, que tú seas guardando nuestro regreso a casa. Sabemos que tu presencia siempre va con nosotros. Muchas gracias, Padre Celestial, por lo que hoy hemos aprendido, por lo que hoy nos has enseñado, Padre Santo. Permite que lleguemos a nuestra casa, que guardes nuestra casa con ángeles guardianes, con espadas desenvainadas, luchando por nosotros contra toda obra del diablo que quiera llegar a nuestro hogar. Amén.